Tengan muy buenas noches, estimados estudiantes, un gusto saludarles. Bien, antes que todo, pues, qué bueno que logramos entrar a esta tutoría oficial de la materia lógica para computación este día sábado 12 de junio del 2021, ya que en la mañana, pues por problemas de conexión, de señal, no se pudo realizar, pero que pues estamos aquí ya listos para poder asumir, digamos, esta responsabilidad y salir adelante con este compromiso y pues ver qué se puede hacer, explicar acerca de lo que es la unidad número 5 de arreglos y métodos. Antes de iniciar, darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y pues felicitarles por el empeño que ustedes están realizando en cada tutoría, por el esfuerzo que han realizado en las diferentes actividades, tanto como tareas como exámenes ordinarios, y el esfuerzo que hacen para cada tutoría. Yo sé que hay un deseo de cada día ir creciendo, ir aprendiendo, y pues eso es un motivo por el cual nos lleva a estar acá y pues animarles a que sigan adelante. Se han, digamos, mostrado muy responsables en las diferentes actividades, y la responsabilidad es una cualidad que no cualquiera lo puede, digamos, asumir como un hábito y ser, digamos, en todo responsable. Entonces, felicitarles y animarles a que sigan adelante. Pues les digo esto porque ya esta es la última tutoría y prácticamente ya solamente lo que va quedando es alguna actividad por ahí, tarea y el examen ordinario número 2 de esta materia lógica para computación. Entonces, animarles que se esfuercen así como lo han hecho, mucho más si es posible, para que puedan, digamos, llegar a la cúspide y que cada vez que ustedes cursen una materia, pues sea un peldaño más que ustedes van escalando y que se vaya encaminando hacia parte del éxito. Y pues eso es lo que se busca, ¿verdad? Para mantener o para poder, digamos, tener una satisfacción en algo que se requiere. Bien, animarles a que sigan adelante, esfuércense así como lo han hecho y pues adelante, ni un paso atrás, ustedes pueden dar más y pues ánimo. Bien, vamos a continuar. Esta unidad es la unidad número 5 que corresponde a arreglos y métodos. Vamos a entrar a este apartado de arreglos, más que todo arreglos, ¿verdad? En lo cual nos vamos a enfocar en arreglos unidimensionales y bidimensionales. Vamos a entrar a esta parte y vamos a verificar el material que ustedes ya tienen por ahí. Y bueno, vamos a ver quiénes están conectados. Bueno, están conectadas las 4 señoritas y el caballero que se incorporó, ¿verdad? Doris, Durbins, Gabriela, Daisy, Noemí y el caballero Sadiel. Muy bien. Vamos a ver acá. Tenemos lo que son arreglos y métodos. Dice: en este capítulo se estudiará la estructura de datos dominada arreglos unidimensionales de una dimensión, bidimensionales de 2 dimensiones, tridimensionales de 3 dimensiones y así sucesivamente, etc. Se abordarán aspectos tales como la definición y manipulación de los elementos de los diferentes tipos de arreglos y su aplicación.
Bueno, ya vamos a entrar a lo que es a la definición de lo que es un arreglo. El arreglo es un tipo de dato estructurado formado por un conjunto de elementos de un mismo tipo de datos. Es decir, que cuando se habla de un arreglo pueden establecerse datos como de números enteros o datos de números reales o datos de caracteres, pero que no se puede realizar una combinación dentro de un mismo arreglo de diferentes tipos de datos. Si voy a establecer un arreglo para enteros, pues tiene que ser para enteros. Si voy a establecer un arreglo para números reales, para valores reales, va a ser valores reales. Entiéndase que cuando hablamos de enteros se refiere a valores que sirven para contar, y cuando hablamos de reales son valores que se utilizan para medidas, diferentes medidas, distancia, longitud, y pues caracteres para cuando se habla acerca de nombres. Bien, entonces ahí establece lo que se realizó en los capítulos anteriores. Dice, un dato de tipo estructurado como arreglo puede almacenar a más de un elemento valor a la vez, con condición de que todos los elementos deben ser del mismo tipo. Es decir, que se pueden tener arreglos de datos enteros, reales, etc. Se va a establecer lo que es la dimensión de los respectivos arreglos. Vamos a iniciar con lo que es un arreglo unidimensional. Aquí, bueno, voy a leer una parte. Dice, el arreglo unidimensional o de una dimensión está formado por un conjunto de elementos de un mismo tipo de datos que se almacenan bajo un mismo nombre y se diferencian por la posición que tiene cada elemento dentro del arreglo. Bien, aquí digamos de que se inicia con un ejemplo. Los arreglos unidimensionales pueden ser representados como una columna de celdas hacia abajo o un renglón con celdas hacia la derecha de forma horizontal. Aquí está de forma vertical como una columna, pero pueden también digamos establecerse como un, bueno, aquí está como una columna, puede establecerse como un renglón de, digamos, de celda de izquierda hacia derecha. En este caso se muestra un ejemplo de que se quiere almacenar información, digamos, sobre 30 espacios, que se refiere a 30 días. Entonces dice, elaborar un algoritmo que permita leer la producción de cada uno de los 30 días. Bueno, se está hablando de 30 días del mes, sin que se pierda la producción de ninguno de los días. Esto se lee la producción del primer día, se lee la producción del segundo día, sin que pierda la primera, y así sucesivamente. Al leer producción del día 30, que no se pierda de la de ningún de los 29 días anteriores. En otras palabras, lo que me permite un arreglo es ir almacenando información que va a quedar, valga la redundancia, almacenada, guardada, ya que puede hacer que dicha información la necesite posteriormente. Entonces, lo que nos permite un arreglo es establecer los datos de una manera más eficaz y ordenada, que digamos más adelante puede ser de que yo necesite información de algún determinado valor dentro del arreglo. Entonces simplemente, si yo conozco el valor o el número en el cual está ese dato, lo que se hace es de que
lo que se hace es de que se llama a ese valor sin necesidad de pedir el nombre, sin necesidad de escribir el nombre. Permítanme un momento, jóvenes, permítanme un momento, permítanme. Disculpa por la intervención ahí, Bien, continuemos. Entonces les decía de que, bueno, la asignación que se hace en un arreglo son valores en una posición determinada. Por ejemplo, digamos de que si se quiere elaborar un arreglo donde van a ir, digamos, los 30 días y que van a ir almacenados, digamos, las unidades producidas por un obrero, digamos de que van a estar enumeradas de... Aquí es algo muy importante que ustedes deben de saber, que para poder almacenar 30 datos de información, hay que saber y entender de que las posiciones, porque una cosa es posición y otra cosa es el dato en específico. Por ejemplo, las posiciones inician desde la posición 0. Eso es muy importante que ustedes entiendan eso. Para almacenar 30 datos significa de que voy a tener un arreglo que va a estar enumerado del 0 a 29. Porque así contamos, vamos a contar 30 espacios. Ahora, alguien puede decir, ¿y por qué no es del 1 al 30? Es que así es en programación, así es en arreglo. Entonces, más le vale que se acomode a este lenguaje y lo entienda de esa manera y lo capte, lo agarre, lo absorba de esa idea para que usted vaya entendiendo cómo es el lenguaje en programación. Entonces, para considerar, digamos, valores en 30 posiciones, van a estar enumeradas de 0 a 29. Para indicar, digamos, un arreglo de 15 datos, significa de que va a estar enumerado de 0 a 14. Para, digamos, realizar un arreglo de 10 datos, van a estar enumerados de 0 a 9 las posiciones. Entonces, espero que se entienda esa lógica. Entonces, y como les decía anteriormente, acá está representada de forma, digamos, de columna. Bien, entonces en la figura tenemos el arreglo llamado producción con 30 elementos. El primero de ellos se identifica con la posición 0. Óigase eso. Entonces, si yo necesito, digamos, por ejemplo, ya pasaron los 30 días y las unidades producidas por el obrero, digamos, yo tengo curiosidad, por ejemplo, en hacer una comparación en la producción del primer día con el último día. Entonces, para poder hacer una comparación de el primer día, no voy a hacer un llamado a la casilla para hacer una comparación de
del primer día con el último día o número 30, ¿cómo sería el llamado? El llamado para la primera posición, para el primer dato del primer día, porque aquí lo que se hace es de que cuando se quiere la información que hay en una celda, por decirlo así, de un arreglo, no se llama el dato que está dentro, sino que se llama por casilla, por posición. Entonces, si yo necesito lo que el obrero hizo o las unidades de producción que el obrero, digamos, generó el primer día, el llamado que voy a hacer va a ser un nombre asignado a la forma de llamar un arreglo con el nombre del arreglo y sería el valor número 1, perdón, sería el valor de 0, ¿sí? Porque en la posición 0 está lo que es el valor o la cantidad producida de unidades del primer día del obrero. Ahora, si yo necesito, digamos, la cantidad de unidades, necesito saber o quiero saber la cantidad de unidades producidas en el día, digamos, o en el último día, o en el día número 30, el llamado va a ser considerando la palabra que se utiliza para hacer el diferente llamado a los arreglos, con el nombre del arreglo y el valor de 29, porque 29 es el dato número del día número 30. Entonces hay que entender esto, que digamos, veámoslo desde este punto de vista. En la forma correcta que yo sé, digamos, contar o digamos calcular, en arreglo yo le voy restando por decirlo así, 1. Si yo quiero saber qué es lo que produjo en el día número 30, entonces en el arreglo va a ser posición 29. Si yo quiero saber qué es lo que produjo en el día número 1, en el arreglo va a ser posición 0. Así es sencillo. Si yo quiero saber qué es lo que produjo en el día número 5, digamos el obrero, qué cantidad produjo de unidades, en el arreglo va a ser el dato número 4. La posición número 4. Sería de esa manera. Muy bien. Entonces aquí da una explicación y así sucesivamente. No sé si se va entendiendo esto que yo voy explicando, jóvenes, o cómo está la cosa por ahí. Hola, hola. Se perdieron. Se fueron. Todavía están ahí, vivos. No, lo que pasa es que estamos ahí. Ajá, ¿y se entiende? Es que está mal haciendo. ¿Cómo dice? Que a veces le escucho lo que dice y a veces no, porque está lloviendo. Ah, entonces el problema es que está lloviendo, ¿verdad? Como aquí Sí, no pero está, sí como aquí no está lloviendo, no siento problema. Entonces, pero está bien, yo sé que se están esforzando, entonces ojalá que se calme la lluvia. Entonces vamos a continuar. Pero se va entendiendo lo que yo digo. Sí, como al mismo tiempo vamos leyendo el PDF. Ajá, muy bien. Bien, entonces aquí, digamos, explica que hay pequeñas diferencias, digamos, entre los diferentes lenguajes de programación como C, C++, Java o otros, digamos, lenguajes de programación. Muy bien. Definición del arreglo unidimensional. Ya, digamos, aquí se va a presentar la estructura. Se va a ir presentando la estructura. Dice, cuando se define un arreglo es necesario hacerlo como... Cuando se define un arreglo es necesario hacerlo como una variable. En la parte de declaraciones de las variables
En declaraciones de variables se utiliza el siguiente formato. Nombre de la variable. Se establece como arreglo y el tamaño del arreglo y el tipo de dato. Entonces hay que definir eso. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño? ¿Cuál es el tamaño del arreglo anterior? Digamos que aquí se pone arreglo, pero dentro de ese corchete, ¿qué iría? El tamaño, ¿verdad? ¿Cuánto es el tamaño? ¿Será que es 29 o 30? Vamos a ver. Si son 30 días, tiene que ser 30, ¿verdad? 30, sí, claro, tiene que ser 30. Porque la posición es que me representa, digamos, menos 1, que sería desde 0 a 29. Y claro, pues si contamos, pues vamos a contar que hay 30 datos. Entonces, aunque empiece de 0 y llegue a 29, pero son 30 datos, porque si lo contamos de manera individual, llegamos a 30. Entonces, el nombre, bueno, entonces tenemos ahí que hay que establecer el nombre de la variable. Es el nombre de identificación de la variable. El arreglo es la palabra reservada que indica que la variable es un arreglo. Entonces, se establece, digamos, el nombre del arreglo como una variable, pero que hay algo que lo va a identificar, y lo que es la palabra arreglo que lo va a identificar como un arreglo, que la variable es un arreglo y no que simplemente es una variable donde se va a sustituir un dato y que se va a trabajar solamente con ese dato. No, es un arreglo donde va a llevar mucha información. Entonces, luego el tamaño es un número entero. El tamaño es un número entero que indica la cantidad de elementos que tendrá el arreglo. Por ejemplo, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, los datos que sean, los que a mí digamos lo que yo quiera, pues lo que yo quiera asignar de tamaño. Por ejemplo, si yo voy a, digamos, asignar a elaborar un arreglo donde voy a obtener las 40 calificaciones de 40 estudiantes, pues lógicamente va a ser un arreglo que va a ser de tamaño 40 y que las casillas van a estar numeradas de 0 a 39. Bien, el tipo de dato. El tipo de dato es el tipo de dato que tendrá el conjunto de elementos del arreglo que se está definiendo. Puede ser un número entero, un número real, una cadena de caracteres, etcétera. Por ejemplo, en las notas, digamos, en la nota de 40 estudiantes, ¿qué tipo de dato sería? Sería, digamos, si se considera de que se trata de valores con decimales, ¿cómo sería, digamos, el tipo de dato? Si en este caso serían las notas de estudiantes. Si un estudiante puede tener nota de 5.5, 8.6, 8.9, sería, digamos, un tipo de dato entero, real o cadena, pues sería un tipo de dato real, ¿verdad? Porque si fuese entero, pues solamente se considerarían valores como de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de esa forma, números que sirven para contar. Pero como, digamos, serían notas, puede tomar el tipo de dato real. Entonces, así sería de esa manera. Luego, si aplicamos los conceptos anteriores para definir un arreglo que nos sirva para almacenar la producción de 30 días del mes, tenemos la siguiente manera. ¿Cómo sería? Bien, aquí lo que se hace es que se inicia declarando la variable. Lógicamente, en un algoritmo, ya en un lenguaje de programación, digamos, ya se van a utilizar las palabras correctas que son para asignar a los arreglos que se identifiquen que es un arreglo. ¿Sí?
Muy bien, entonces las declaraciones de variables, la variable producción, que sería, sí, la variable producción, y luego el arreglo, que sería de 30 de dimensión, y que en este caso se trata de cantidades, no se trata de, pues digamos, el mismo ejemplo dice unidades, entonces está hablando de enteros. Esto significa de que el tipo de variable va a ser, digamos, un entero. Dice acá, producción es el nombre de la variable que está declarando. Es un arreglo que contiene 30 elementos de 0 a 29, muy bien. Cada elemento de arreglo es un dato de tipo entero. Yo creo que explicaríamos hasta la parte de arreglos unidimensionales, porque la parte de bidimensionales es de manera similar, solamente de que allá se les va a explicar de que la forma que trae esto es una mezcla de, o una combinación de columnas y renglones. Muy bien. Dice, cada elemento individual de un arreglo se relaciona con el nombre de la variable y un número que indica la posición que ocupa el elemento dentro del arreglo. Dicho número se pone entre corchetes y se le llama subíndice. Índice o suscrito. De acuerdo con lo anterior, en nuestro ejemplo tenemos que el elemento 1 se relaciona con la producción 0. Por ejemplo, para digamos que el arreglo se va a llamar producción. Si el arreglo se llama, si el nombre del arreglo, por aquí lo tenemos, el nombre de la variable o el nombre del arreglo se llama producción. Entonces, para poder yo, digamos, verificar la cantidad de unidades que generó el trabajador en el primer día, voy a escribir producción y entre corchetes voy a escribir 0, porque cuando escriba 0 estoy diciéndole, mire, necesito que por favor me traiga la información que hay en la casilla número 0, en la primera casilla, en la casilla 0. No le estoy diciendo de que lo que hay en la casilla es un valor de 0, no, es la casilla número 0. ¿Qué es lo que hay? Es como que nosotros tengamos, digamos, un ropero y las gavetas son de forma horizontal y yo las enumere de 0, 1 y 2. Entonces, ¿qué es lo que hay en la gaveta número 0? Ahí están mis calcetines. ¿Qué hay en la gaveta 1? Ahí están mis pantalones o mis camisas. ¿Qué es lo que hay en la casilla número 2? Ahí están mis corbatas, mis sacos, etcétera, ¿verdad? Mis zapatos, etcétera. Entonces, de esa forma es como se llama, digamos, o se extrae la información que haya en dicha, por decirlo así, en dicha casilla dentro de un arreglo. Muy bien. El subíndice puede ser un valor constante de tipo entero. También puede ser una variable de tipo entero como producción I. Bien. O bien puede ser expresión algebraica que dé un resultado de tipo entero, como de la forma producción I más 3. Esto es para ir identificando, digamos, de manera general, o poder ir, digamos, calculando de manera generalizada algunos datos, o de manera, digamos, general se puede expresar así. Entonces la producción I más 3, la producción I por 4 menos J, y así sucesivamente. Esta es una manera de presentar. Tal vez ahorita no se entiende esa parte, pero es una manera de representar. Bien, como toda variable, una de tipo arreglo puede usarse para leer datos, asignarle valores mediante expresiones aritméticas, imprimir su contenido, formar parte de expresiones lógicas entero, por ejemplo.
Bien, producción 0, digamos, puede definirse de un solo y pues pueden, digamos, hacerse diferentes operaciones. Diferentes operaciones, no sé, ¿verdad? Dependiendo, digamos, la naturaleza del ejercicio, puede ser que nos indique que sean diferentes operaciones entre algunos elementos que estén dentro de un arreglo. Y pues ahí tenemos que la producción en el día número 1 es de 20. Entonces, leer producción y leer producción 10. Entonces, la producción, digamos, 20, que por decirlo así sería en el día número 21, podría ser producción del día 1 más producción del día 6 e imprimir. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Dice, elaborar un algoritmo que lea la producción de un obrero en cada uno de los 30 días del mes y que lo imprima. La lectura se podría hacer de la siguiente manera. Leer producción día 1, leer producción día 2, leer producción día 29. O bien planteando un ciclo. Aquí faltaron los puntos suspensivos. Dice, la lectura podría ser de la siguiente manera. Producción día 1, producción día 2. Cuando diga producción día 1, pues se refiere al valor que hay dentro de la casilla número 0. Cuando se refiere a la producción del día 2, se refiere al valor que hay dentro de la casilla número 1. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta llegar, digamos, ¿a qué? Hasta llegar a la producción del día número 30, que sería el valor que hay dentro de la casilla número 29. Pero hacer eso se vuelve un poco tedioso. Entonces, como ya anteriormente conocemos, ¿verdad?, la cualidad de utilizar un for o un do while, en este caso utilizar un for de manera de que se haga un ciclo repetitivo para que pueda hacer la lectura, pueda realizar la lectura de una manera más eficiente. Que cuando yo, digamos, le ingrese, digamos, o le diga que i va a ser igual a 0 y que empiece a hacer operaciones desde i igual a 0 hasta el valor de 29, pues me va a hacer las diferentes operaciones de manera de que va a llegar hasta el día número 30. Entonces, digamos de que si yo le pido un día específico, sería de la forma solicitar producción del día i más 1. ¿Por qué se pone i más 1? ¿Sabe por qué? Porque desde un principio se establece para i igual a 0. Entonces, si desde un momento se establece para i igual a 0, pues cuando, digamos, pida o solicite, ya no va a ser para i igual a 0, sino que va a ser para i más 1. Entonces, y de esa manera, pues va a leer la producción del día i. Por eso es que se escribe i más 1, porque cuando se inicia en el for, inicia con i igual a 0, es decir, el valor de la casilla número 0. Por eso es que allá, cuando inicia o hace la solicitud, solicita la producción del día i más 1, es porque inicia con el valor del día número 1. Entonces, esto va a empezar a realizarse de tal manera de que el for lo que va a hacer es un ciclo repetitivo, y cuando llegue
de manera de que mientras i sea menor o igual que 29, va a ser un procedimiento y va a solicitar la producción del día i más 1. Cuando ya no cumpla con esta condición de que i no es menor o igual que 29, lo que va a hacer es imprimir. Va a leer la producción de todos los días. Si es posible, digamos, si aprendemos o si se puede elaborar tabla de un solo, digamos, el mismo programa me va a tirar una tabla donde me va a resumir todos los resultados o todos los, digamos, lo producido por cada día desde el día número 1 hasta el día número 30 y en una tabla bien ordenada. Eso, digamos, que eso se aprende a medida se va programando, no se aprende acá, digamos, acá solamente se va planteando. Aquí solamente le estamos construyendo el castillo en el aire. Cuando usted llegue a programación, usted se va a dar cuenta en realidad de lo que es programación y va a tener que poner en práctica todo esto de lo que yo les estoy mencionando en este momento. Muy bien. Aquí está la explicación. Bien. Aquí este sería el algoritmo. ¿Sí? El algoritmo producción 30 días. Sería de esta manera. Como todo algoritmo, inicia con el nombre. Algoritmo producción 30 días. Ese es el nombre del algoritmo. Después establecemos producción y luego iniciamos con el primer, digamos, paso, escribir método principal. Recuerden que siempre en todo caso o en todo programa se declaran las variables. En este caso se va a declarar la variable producción y se va a declarar la otra variable i, que va a ser un entero. En la variable producción pues se establece que es un arreglo para 30. Ahí de un solo se establece, digamos que es un arreglo de 30 casillas. Muy bien, y luego establecemos la variable i como entero, porque esos son los que vamos a utilizar en el desarrollo del programa. Luego, como se necesita que vaya produciendo o que vaya manifestando y que vaya pidiendo, digamos, los datos de cada día, o que de un solo me imprima, pues cuando yo le ingrese después de el día número 30 me imprima, digamos, la tablita con todos los resultados de las unidades producidas por día, pues necesitamos ese for para i, que es un entero que empiece con i igual a 0 y vaya cumpliendo con la condición de que cuando i es igual a 0, lógicamente va a pedir una información que ingrese lo producido en el día número 1. Lógicamente va a regresar y va a volver allá al ciclo y va a hacer una comparación. Y es menor o igual que 29 y como ha hecho el primer procedimiento para i igual a 0, entonces viene y suma 1 i más 1. Entonces cuando suma i más 1, lógicamente ya no es 0, sino que viene a ser 1. Entonces viene y compara a 1 con 29 y se hace la pregunta siguiente: ¿1 es menor o igual que 29? Sí. Entonces entra nuevamente al programa y hace la suma de agregarle 1 para que cuando lea la producción vuelva a salir y vuelva a hacer la comparación. En este caso i ya no sería 1, sino que sería 2.
y haría la pregunta, ¿2 es menor o igual que 29? Sí, entonces hay que volver a solicitar producción del día 1 más i, en este caso sería 2 más 1, que sería 3, y luego leería la producción i, y luego volvería a preguntar, pregunto, ¿3 es menor o igual que 29? Y así sucesivamente, de modo de que cuando llegue a la posición número 29, va a preguntar, ¿29 es menor o igual que 29? Sí, es menor o igual, cumple con la condición. ¿Sí? No cumple con la condición de que es menor, pero como la pregunta es, ¿29 es menor o igual a 29? Entonces viene y entra y lee el dato y a este valor de 29 le suma 1. Ahora, una vez sumando el último dato, que fue 29, llega a 30, ¿verdad? Porque sería 29 más 1, 30. Entonces, cuando este 30 llega al for nuevamente y le pregunta, ¿30 es menor o igual que 29? No cumple con esa condición. Entonces viene y lo saca del for, y si ya no hay más ningún procedimiento, llega al fin del programa y pues ahí termina todo el procedimiento en el programa. Y así sería. Bueno, aquí están los otros dos datos. Aquí están. Fin del for y que imprime producción i. End del for. Fin del método principal y fin producción. Eso sería en esta parte. Bien, creo que hay otros aspectos por acá. No sé si se ha entendido esta parte, jóvenes. ¿Se ha entendido? Sí, licenciado. Muy bien. Si usted se fija, esto va arrastrando todo lo que se ha estado viendo desde un inicio. Todo lo que se ha visto desde un inicio. Muy bien. Bien, vamos a ver por acá. Formas más general de definir arreglo. Aquí hay otras formas de generar arreglo que... Vamos a ver. Aquí hay unos ejercicios resueltos. Ya esto solamente creo que son ejercicios resueltos de manera de que hay una composición de diferentes arreglos, ¿sí? Vamos a ver. Pueden establecerse diferentes arreglos. Aquí, si usted se fija, vamos a ver que es lo que pide. Elaborar un algoritmo que lea el nombre de un vendedor y las ventas realizadas en cada uno de los 30 días. Que las almacene en un arreglo y que imprima el reporte siguiente. Nombre del vendedor, venta del día 1, venta del día 2 y así sucesivamente hasta llegar a la venta del día número 30. Muy bien. Aquí hay que tener muy en cuenta de que, digamos, debe de, digamos, generarse un acumulador, porque dice de que
la venta total del mes. Entonces el acumulador lo que me permite es de que este va sumando los datos o el acumulador lo que me permite que se van sumando los datos que se van calculando, en este caso día tras día, desde el día 1 hasta el día número 30, y al final pues lo que hace es imprimir. Entonces aquí lo que se hace es lo que ya les expliqué. Se establece el algoritmo venta mes, venta, método principal, declaraciones de variables, nombre, venta de la venta, nombre del vendedor, perdón, que sería una cadena, ¿verdad? Ventas, que sería un arreglo de 30 días, que sería un valor real, y un entero y total de venta, que sería un valor real. Entonces se establecen las variables y se le dice si es entero, si es real, o si es, digamos, una cadena de caracteres. Bien, cuando ya se definen las variables, lo que hace es solicitar el nombre del vendedor. Entonces lo que hace acá es de que, digamos, se establece, se establece un for donde empiece a pedir el nombre de todos los empleados, de todos los trabajadores o todos los vendedores. Empieza, digamos, empieza a solicitar la venta del día y lo acumula en el, digamos, en la casilla número I. Luego termina el for y luego, pues, como se trata de que hay un acumulador, significa de que se va a volver a crear otro for. Este for va a servir para ir acumulando, para poner en trabajo o para poner en práctica el acumulador, porque digamos que iniciaría digamos con el acumulador de 0. Lógicamente, antes de hacer el primer procedimiento, el acumulador lo que hace es de que, digamos, pide la venta del primer día. Muy bien, sumó ese dato y como, digamos, lógicamente no ha pasado el primer día, el acumulador tiene 0. Entonces se le asigna la igualdad de 0 o se le asigna el valor de 0 para que ya sobreentienda de que hay una cantidad. Pero es 0, pero es una cantidad, pero es 0. Entonces lo entiende el programa y lo que hace es de que cuando entra en el for, lo que hace es pedir, digamos, o asignar, empieza el mismo for como a irse casilla por casilla desde igual a 0, desde igual hasta igual a 1, hasta igual a 2, hasta llegar a igual a 9, hasta llegar a igual a 29. ¿Y qué es lo que hace cuando llega a cada casilla? El mismo for como que va sacando la cantidad de dinero para llevarlo y acumularlo en el digamos, en el acumulador. En este caso el acumulador, vean ustedes, está acá, que es top venta igual a 0, en el literal F, en el valor de F, en literal F, después de end for. Se necesita un for para que se pueda establecer el acumulador, para que ese acumulador, cuando pase por la casilla 0, venga y extraiga la cantidad que hay ahí. Luego viene, y como hay un, digamos, contador, viene y dice i igual a, en este caso para i igual a 1, i igual a 1 es menor o igual que 29, sí. Entonces viene y el acumulador dice, como es
menor o igual que 29, vayámonos a la casilla número 1. Viene y acumula o extrae esa cantidad que hay ahí, y así sucesivamente hasta llegar a un dato que sea mayor que 29. En el dato donde ya se va a detener el programa y lo que va a hacer es imprimir el total de venta, es cuando el for sea igual a 30. Porque cuando i sea igual a 30, perdón, es la palabra correcta, cuando i sea igual a 20, va a llegar y va a preguntar, ¿y qué es 30? ¿30 es menor o igual que 29? No. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Directamente va a salir del for y lo que va a hacer es que va a imprimir el total de venta. ¿Y el total de venta quién es? No es nada más ni nada menos que el acumulador que estaba, valga la redundancia, acumulando todos los datos, la cantidad del día número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 y hasta llegar al día número 30. Que en este caso sería la posición número 29 porque inició desde la posición número 0. Entonces, eso es lo que haría el acumulador. Imprimir, digamos, después de salir del for, imprimiría el valor de total de venta, que sería el acumulador total de venta. Y ahí llegaría el fin del método principal. El primer for, ¿qué fue lo que hizo? Digamos, fue llenar el arreglo. ¿Qué fue lo que hizo el segundo for? Llenar el acumulador para que imprimiera el total de venta. Entonces hay que entender esto, no se vayan a confundir en esta parte. ¿De acuerdo? Esa sería la explicación de ese ejemplo. Y así sucesivamente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta por el momento? No, licenciado. No, licenciado. ¿Los demás? ¿Las demás? No, licenciado. Muy bien. Entonces aquí lo que hay son ejemplos. Bien. Ejemplos y más ejemplos. Arreglos bidimensionales. Aquí anteriormente se ven los arreglos bidimensionales, pero aquí se va a explicar de forma más hasta de forma más detallada. Bien. Vamos a ver. Solamente voy a explicar como de forma introductoria, pero la misma lógica tiene de lo que les expliqué anteriormente. Yo sé que puede ser que se les dificulte un poco. Pero a medida que ustedes vayan entrando a esto, se van a ir adaptando. Si usted no entiende, no se preocupe. Solamente le voy a pedir un favor. Estudie. 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 No le entendí. Estudie. No le entendí. Estudie. No le entendí. Estudie. Métale con todo. Algo se le va a quedar, algo usted va a agarrar, algo usted va a aprender. ¿Sí? Puede decir, es que no sabía lo que me metía. Ya está aquí, tiene que salir al otro lado y tiene que echarle ganas con todo para sacar adelante digamos, este trabajo, este arduo compromiso, esta ardua responsabilidad. Muy bien, arreglos bidimensionales. El arreglo bidimensional o de dos dimensiones está formada por un conjunto de elementos de un mismo tipo de datos que se almacenan bajo un mismo nombre y que al igual que un
que en el unidimensional se diferencian por la posición que tiene cada elemento dentro del arreglo de datos, con la aclaración de que la disposición de los elementos en forma rectangular o cuadrada, donde la primera dimensión está dada por renglones, la segunda dimensión por las columnas. Un arreglo de este tipo, también conocido como matriz, es de orden m por n, donde m es el número de renglones y n el número de columnas, es decir, es en forma de tabla. Muy bien. Aquí ustedes deben de tener muy en cuenta, y era lo que les decía, que un arreglo unidimensional bien puede ser un renglón o una columna, pero en los arreglos bidimensionales están los dos en una combinación. Por ejemplo, si usted se fija ahí, en el cuadro el ejemplo dice un arreglo de orden 4×5 tiene 4 renglones, 5 columnas, es decir, cada renglón se divide en 5 columnas, como se muestra a continuación. Por ejemplo, tenemos ahí el renglón 0. Fíjense en el renglón 0. El renglón 0 está compuesto por los elementos que inician desde 0 hacia la derecha, que serían de 0 a 4. Ahora, si nosotros vemos la columna 0, ¿cuál es la columna 0? La columna 0 es la que está, es la que está de manera vertical al lado izquierdo, la primera, que está conformado por un elemento del renglón 0, por un elemento del renglón 1, del renglón 2, del renglón 3. Y eso forma la columna número 0. Y así sucesivamente. La columna 1 la forman un elemento del renglón 0, un elemento del renglón 1, un elemento del renglón 2, un elemento del renglón 3. Y así sucesivamente. Así está establecido. Entonces, cuando a nosotros nos digan arreglos bidimensionales, imaginémonos una tabla de 2×1, una tabla de 2×3, una tabla de 3×4, una tabla de 4×4, una tabla de 5×5, una tabla de 6×5. De esa manera, que va a estar formada por renglones y por columnas. ¿Sí? Por renglones y por columnas. ¿Cuáles son los renglones? Los renglones son los que están de forma horizontal. El renglón 1 tiene la celda 0, 1, 2, 3, 4. El renglón 1 de igual forma, el renglón 2 de igual forma, el renglón 3 de igual forma. La columna son las que están de manera vertical. Cuenten cuántas columnas hay. Vean todas las barritas que están de manera vertical. 1, 2, 3, 4, 5. Pero que están enumeradas de 0 a 4. Ahora veamos los renglones. Los renglones veámoslos desde arriba hacia abajo de manera horizontal. 1, 2, 3, 4. Pero que están enumeradas de 0 en adelante. Entonces sería 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Dice, para esta matriz tenemos los elementos. Son valores aleatorios que se le han asignado a esa tablita. No es que simplemente se establecieron por medio de una fórmula, no. Simplemente se rellenó esa tablita para poder verificar de que los arreglos bidimensionales son utilizados para hacer también diferentes operaciones, así como lo hicimos con con los arreglos unidimensionales. También lo es con los arreglos bidimensionales. Es decir, el elemento renglón 0 o columna 0, el renglón 0. Muy bien. Indiquemos algo, dice. Es decir, el renglón 0, columna 0, el elemento renglón 0, columna 1,
y así hasta el elemento renglón 3, columna 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí está la explicación. Muy bien. Ahora, ojo con esto. Para yo establecer un elemento que haya en una celda determinada, necesito establecer a qué renglón y a qué columna pertenece. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Tal vez solamente me voy a quedar en explicar esta parte y no voy a pasar al ejemplo porque de manera similar solamente que ustedes deben de captar esta línea. Entonces voy a explicar lo anterior. Voy a explicar esto. Por ejemplo, para el valor de, permíteme, voy a abrir aquí un programa. Muy bien, por ejemplo, digamos, para decir el valor de el elemento que hay acá, aquí solamente es una enumeración de cómo se debe de leer esto. ¿Cómo se lee esta, digamos, este dato? Vamos a ver, permítame, solamente quiero esperar que me abra una pizarra digital que tengo acá. No me abre. Bien, a lo que quiero es, por ejemplo, esta primer donde ustedes ven 0,0. Acá, donde dice 0,0, se lee de la siguiente manera. El dato de el renglón 1, el renglón 0, columna 0, renglón 0, columna 0. El siguiente, ¿cómo se lee? Renglón 0, columna 1. El siguiente, ¿cómo se lee? Renglón 0, columna 2. El siguiente, ¿cómo se lee? Renglón 0, columna 3. El siguiente, ¿cómo se lee? Renglón 0, columna 4. ¿De acuerdo? Agarremos uno aleatoriamente. Permitan. Vamos a agarrar uno aleatoriamente. Permítanme un momento. Bueno, voy a ver si puedo como subrayar. Necesito, por ejemplo, ¿cómo leo ese dato? ¿Cómo leo ese dato?
sería renglón 2, columna 3. ¿De acuerdo? Renglón 2, columna 3. Muy bien. ¿Cómo leería este? Renglón 3 con... Exacto. ¿Cómo leería este? Vamos a ver este otro. columna 2. Ajá. Renglón 1, columna 2. Renglón 1, columna 2. Muy bien. Entonces, lo que ahí hay almacenado no son estos datos, los que yo acabo de leer. Simplemente es una forma de cómo aquí el libro lo establece para poder explicar de que cómo se va a llamar digamos, a la hora de llamar lo que hay dentro de esa casilla, dentro de esa celda, va a ser llamando al renglón columna, renglón columna, renglón columna, renglón columna, renglón columna. Así sucesivamente. Entonces, prosigamos. Siendo así, vamos a explicar lo siguiente. Dice, definición del arreglo bidimensional. Al definir un arreglo es necesario hacerlo como una variable, por lo cual en la parte de declaraciones de variables se utiliza el siguiente formato. Nombre arreglo. Pero ojo con esto. Se va a definir así, arreglo con el tamaño de renglones y el tamaño de columna. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer aquí una media ilustración. Si yo hago esto, ¿de cuánto es esta matriz? Este es un arreglo, esta es una matriz. Es decir, esta tabla se le puede llamar matriz. Se le puede llamar matriz, se le puede llamar arreglo. ¿De cuánta es la dimensión es bidimensional, pero ¿de cuánto es la dimensión? Si yo quisiera decir un arreglo, aquí va a ir un dato. Acuérdense que cuando era unidimensional solo decíamos, arreglo y abríamos corchete. Pero ahora que va a ser un arreglo bidimensional, ya no va a ser arreglo un corchete, sino que serían arreglo y dos corchetes. Entonces, dentro de esos corchetes... Sería 5 por 3. Exacto. 5 por... Al revés sería. Dele vuelta. 3 por 5. 3 por 5, exacto. Así sería. Un arreglo de 3 por 5. Porque serían, miren, sería 1, 2 y 3. Pero que sería de 0, 1 y 2. Pero contemos. 1, 2, 3. ¿Cuántos renglones hay? 3. ¿Cuántas columnas hay? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ¿verdad? Entonces sería de 3 por 5. Porque los arreglos bidimensionales se miden por renglones por columna. ¿Cuáles les dije que eran los renglones? Vamos a ver. ¿Cuáles les dije que eran los renglones? Los que van de 0 a 2. Ajá, pero ¿qué forma tienen dentro del cuadro? Exacto, es de 0 a 2. Es de 0 a 2, pero ¿qué forma tienen? Los horizontales. Son horizontales. ¿Sí? Son horizontales los renglones. Ahora le pregunto, ¿de qué forma tienen las columnas?
Puede decir de 0 a 4, exacto, están así de 0 a 4. Pero, ¿qué forma tienen? Digamos, de forma vertical, horizontal. Vertical. Exacto, así es. Entonces, los arreglos bidimensionales se representan de renglones por columna. Así, de esa manera. Muy bien. Por ejemplo, rápido. Bueno, vamos a ir avanzando. Puedo borrar esto. Vamos a ver. Aquí está la explicación, pero yo ahorita se los acabo de explicar. Muy bien. Si aplicamos los conceptos del formato anterior para definir matriz de orden de 4×5, sería, mire, arreglo 4×5. Así sería. Así sería. Así sería. Licenciado. Dígame. Perdón. 4 es el número de renglones y 5 es el número de columnas. Exacto, así es. Eso tienen que tenerlo bien presente. Entonces, si es así, ¿qué forma tendría la matriz? Porque sería así, sería de 4×5. Ah, entonces sería así, mire. Uno, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿cuántas columnas tendría? 5, ¿verdad? Entonces tratemos de la manera de 1, 2, 3, 4. No, serían más separados, ¿verdad? Creo que serían más o menos acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Este de un solo me genera 2 de un solo. Este sería así, ¿verdad? ¿Sí? Esta sería la forma que tendría mi matriz, el arreglo, de 4×5. Mire, 4 renglones por 5 columnas, así. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Manejo de los elementos bidimensionales. Aquí está un ejemplo. Muy bien. Elaborar un algoritmo que lea números de tipo entero para una matriz de 4×5 columnas y además que los imprima. Para leer los elementos de una matriz es necesario utilizar 2 ciclos repetitivos anidados, el primero y más externo para procesar los renglones y el segundo que está anidado dentro del primero para procesar las columnas. Muy bien. Dice declaración de las variables. Muy bien. Aquí lo que se hace es de que cuando se va a realizar un algoritmo bidimensional, se trata más que todo de que se anidan 2 for. Uno que empieza primero leyendo las columnas y cuando empieza por la primera columna, por el primer renglón, se avienta a, digamos,
a la primera columna. Y así sucesivamente hasta llegar a la última. Entonces, dentro del for, que es renglones, está el for columna. De esa forma se trabaja. Y que aquí hay un ejemplo. Cuando se va a llamar, digamos, a un número, tiene que hacerlo de la forma, digamos, arreglo y establecer, definir el renglón y la columna. Entonces, aquí está la explicación. Aquí está bien detallado. Y pues no sé si hay alguna duda hasta el momento, porque creo que voy a ir llegando hasta ahí. El examen es el 20. Si no me equivoco, es el domingo, el próximo domingo. Será, creo que va a ser de 10 a 12, si no me equivoco. Les voy a confirmar un día de esto, pero que va a ser el 20. Será el 20, estamos que va a venir teoría y algún que otro logaritmo o algoritmo, flujograma, para que ustedes, digamos, lo hagan. Sí, 20, domingo 20. No sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿Cuándo irán a estar las notas de las tareas? Fíjese de que ahorita he revisado algunas, pero no las he subido ahí a la plataforma, pero sí las voy a subir un día de esto. Entonces, porque creo que esta semana tenemos que ir terminando. Esta semana quiero terminar de calificar todas esas actividades de las cuales estoy pendiente. Entonces deben de estar pendientes ustedes ahí. Cualquier cosa, cualquier anomalía, pues rápido, licenciado, mire, la compañera dice que ya tiene nota y yo no tengo nota. Rápido, usted tiene que avisarme, tiene que estar pendiente. Entre ustedes tienen que comunicarse. Porque a veces, digamos, se le pasan algunas cuestiones de que tantos estudiantes, tantos grupos, tienen algunos, digamos, algunos errorcitos, pero no es que, digamos, que es que no quiera asignar notas, ¿no? Que a veces tantas actividades, tantos grupos se pierden. Entonces, sí, esta semana, en el transcurso de esta semana, voy a subir esas que ya califiqué y las que no he calificado las voy a calificar. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, licenciado. Solamente agradecerle por todas las tutorías, por la paz que ha tenido. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes porque han estado ahí pendientes. Y pues animarle ahí a ustedes 4, señorita. También ahí al caballero, ¿verdad? A Doris, a Durbins, a Gabriela, a Daisy, que permanezcan unidas trabajando. Y qué bonito sería, ¿verdad?, que las 4 se gradúen. Sería, digamos, genial, la verdad. Entonces, animarles a que, pues, a que le echen ganas. Y pues, si no vuelvo a ser su tutor en alguna otra materia, pues, algún día nos podemos ver por ahí, ¿verdad?, el otro ciclo. Y pues, animarles a que sigan adelante. Gracias, Doris. Gracias, Durbins. Gracias, Gabriela. Gracias, Daisy, por todo. Ha sido un gusto. Bien. Entonces, gracias a ustedes, señorita. Gracias. Gracias a usted, licenciado. Gracias. Gracias por... Ha sido un gran tutor para nosotros. Te deseamos mucho. Gracias a ustedes por la disponibilidad y siempre estuvieron ahí. Fíjense que no hay cosa más dura que uno se ponga a dar una tutoría sin ningún estudiante, porque ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Y ustedes 4 creo que estuvieron en todas las tutorías. Y pues eso me hace sentir bien, porque sé que no estoy solo, sé que al otro lado hay alguien que esté escuchando
lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy explicando. Entonces, gracias por ese apoyo. Pues ahí estamos a la orden para ayudarles, para servirles, para echarle la mano a ustedes. Bien, ha sido un gusto. Cuídense, 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 ¿verdad? Y pues, ahí nos vamos a ver en algún momento determinado. Y pues, ha sido un gusto, me despido y pues, bendiciones a todas ustedes, bendiciones al caballero también ahí y pues, ahí nos vemos enseguida. Bendiciones, cuídense, feliz noche, nos vemos. Feliz noche, Adiós. Gracias, cuídense. Cuídense.